Si os parece, entonces empezamos. Voy a hacer un poco una introducción porque la renta básica se justifica básicamente en que es una medida, vamos a tratar de argumentar en que la renta básica es una medida eficaz para acabar con la pobreza. ¿Y por qué es importante acabar con la pobreza en nuestro país? Tenemos que tener en cuenta que según cifras más o menos oficiales de Cáritas y demás, el 30% de los hogares españoles están en riesgo de pobreza. Es decir, el 30%, es decir, 1 de cada 3 hogares está en riesgo de pobreza. Y viviendo bajo el umbral de la pobreza se encuentra 1 de cada 3 niños actualmente. Claro, se dice que el aumento del riesgo de la pobreza está relacionado con la caída de los ingresos en los hogares, evidentemente. Entonces, tenemos que considerar también que 6 de cada 10 hogares han acudido a los servicios sociales. Y por un lado decimos, bueno, claro, lógico, porque en España hay unas cifras de paro muy altas y debido a que hay mucha gente que no tiene trabajo, pues se ve en situación de pobreza. Lo grave es que no es solo eso, es que hay 6 millones de trabajadores, de personas que no están en el paro, que trabajan, que también viven bajo el umbral de la pobreza. Entre otras razones, porque el salario mínimo de 655 pesetas es inferior al nivel establecido en Europa, por debajo del cual uno es pobre. Con lo cual hay 6 millones de trabajadores que están también por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, ya no solo el problema del paro, que en sí ya es bastante grave. Por otro lado, no es un problema de fácil solución, porque de hecho llevamos en España con porcentajes de paro, de desempleo mayores del 20% desde hace más de una década, lo cual es único, es un caso único en el mundo, que es como sucede en determinados países, en situaciones de guerra, catástrofes o conflictos, y aún así nunca ningún país ha estado con tasas por encima del 20% de parados tanto tiempo como llevamos en España. Y parece que la tendencia tiende a estabilizarse, no a desaparecer. Por ejemplo, a finales de diciembre el gobierno cacareaba la creación de puestos de trabajo, que la economía iba muy bien, que la economía iba como una máquina y que por eso aumentaban el 0,05 a los pensionistas. Pero esto todo es un engaño, porque de hecho en Fuenlabrada, por ejemplo, que hay registrados, es decir, que van a fichar al paro, no que estén parados, parados hay muchos más, pero que vayan a fichar al paro, hay 18.000, aproximadamente unas 18.000 personas. De esas 18.000 personas, la mitad son gente mayor de 45 años, es decir, son gente que probablemente están en edad de todavía criar hijos y de tener una familia que depende de los ingresos que ellos llevan a casa. Y para esas personas mayores de 45 años, donde además se carga el paro de larga duración, pues la situación es una situación sin salida. Se puede decir que prácticamente están excluidos del mercado laboral, al margen del 50% de paro juvenil que existe, ¿no? Entonces, el Estado, para paliar esto, pues tiene ofrece una serie de prestaciones, como son el subsidio del desempleo. El subsidio de desempleo dura una temporada, ya viene con rebajas y cuando se acaba, pues te quedan las 426 euros famosos, que son lo que se llama la prestación contributiva. Entonces, hay aquí una tarta donde vemos lo que son las prestaciones. Y tenemos lo que son subsidios por desempleo. Esto no garantiza que estas personas estén por encima del nivel de la pobreza. ¿Por qué? Porque muchos de ellos que hayan estado trabajando con el salario mínimo interprofesional, una vez aplicados los descuentos y sin aplicar, parte de estos subsidiados están por debajo del umbral de la pobreza. Y por supuesto, todos los demás, lo que es la prestación contributiva de los 426, el programa de activación de empleo, los subsidios eventuales agrarios, la red activa de la inserción, etc. Es decir, toda esta gente que está subsidiada vive, o prácticamente toda, vive por debajo del umbral de la pobreza.
esos son los que cobran un subsidio. ¿Pero quiénes cobran un subsidio hoy en España? Pues cada día menos gente. Cada día menos gente, porque si antes, hace unos años, había una atención, digamos, el 70 o el 80% de los parados tenía alguna prestación, actualmente es prácticamente la mitad. La mitad de los parados no tienen ninguna prestación. Es decir, que tenemos aquí más de 2 millones de personas que no solo están por debajo del umbral de la pobreza, sino que no perciben ningún ingreso. Podemos pensar que, bueno, que esto es una situación temporal, que se acabará, que estamos en un periodo de vacas flacas, que ya vendrá de nuevo periodos mejores, ¿no? Pero si tenemos en cuenta el tipo de contrataciones que se hacen actualmente, veremos que esto no es así. De hecho, cada día hay menos trabajo remunerado. Porque en los contratos, esta es la tarta de octubre, pero vale también la de enero. En enero ha sido muy similar. Digamos que del total de contratos que se hicieron en octubre, según esta gráfica, que se hicieron 1.700.000, 1.800.000, el 91% de ellos fueron contratos temporales. Y solo el 9% fueron contratos indefinidos. El promedio de horas trabajadas entre la gente que trabaja con contratos temporales y los que trabajan en contratos indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, es de 30 horas por trabajador y semana. Es decir, el tiempo trabajado en España hoy son 30, la jornada laboral media en España es de 30 horas semanales. Es decir, se está reduciendo empleo, se está destruyendo también empleo, y el empleo que queda se está precarizando, se está haciendo temporal, cada vez más precario. Es decir, la tendencia, de hecho, en enero se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Sí es verdad que el paro solo aumentó en 57.000, pero el total de personas activas bajó en 200.000, que se está destruyendo empleo. Por otra parte, el tipo de contratos que se hacen no es solo temporales en 90 y tantos, el 91, e indefinidos el 9, sino que dentro de lo que son los temporales aquí son el rosa y el morado de aquí, ¿vale? De todos los temporales, que son la mayoría, el 24% son a tiempo completo y el 34% es a tiempo parcial, es decir, contratos temporales en jornadas de menos de 8 horas, por lo menos declaradas, que luego bajo manga o en negro o con horas extras puede que la cosa cambiase, pero de un modo oficial es así. Es decir, que más de la mitad de los contratos temporales prácticamente son incluso a tiempo parcial. Y de los que llaman temporales de obra, pues también es el 26%. Luego los indefinidos. Indefinidos, aunque hablemos de un 9% del total de contratos, no todos son a tiempo completo, es decir, hay indefinidos a tiempo completo, que es un 5% del total de los contratos, y un 4% que son indefinidos a tiempo parcial. Es decir, no hay empleo remunerado para garantizar que la población española vaya a salir de la situación de pobreza en la que nos encontramos. Y para mucha gente, sobre todo para los mayores de 40 y de 45 años, la situación prácticamente no tiene salida. Por otro lado, hoy en día ya no se produce como antes, en aquellas fábricas en las que entraban a toque de silbato 500 obreros por turno, y que entrabas a trabajar a la fábrica con fulanito, y el día que te jubilabas estabas con fulanito, porque se mantenían las plantillas indefinidamente, y una vez que tenías trabajo, podías decir que ya te jubilabas allí en aquella empresa. Hoy en día no funcionan las cosas así. Todo el capital tiene mucha movilidad, siempre va buscando aquellos sitios donde puede obtener mayores beneficios, y se está produciendo una concentración de capital que hace que las pequeñas empresas, aquellas que eran las que más trabajo ofrecían, pues están desapareciendo porque no pueden competir en el mercado con las grandes multinacionales y los oligopolios. Luego, la legislación laboral permite
que se pueda contratar y despedir a una persona prácticamente sin ningún trámite, ante la sola sospecha de que vayas a tener pérdidas como empresario el año que viene. Es decir, la situación no va a mejorar. Luego está el tema de la automatización, la cuestión técnica. Es decir, un empresario busca la productividad. La productividad hoy en día, las mayores cifras de productividad de una empresa, se obtienen cuando lo tienes todo automatizado. Cuando los ordenadores saben dónde está esa pieza, que tiene su código de barras o su chip arriba de frecuencia, y las grandes fábricas, los grandes almacenes, incluso las grandes tierras de cultivo, que son las que trabajan estas grandes corporaciones y multinacionales, trabajan prácticamente automatizadas y prácticamente sin empleado ninguno, salvo mantenimiento y poco más. Otro día enseñaba una fábrica de ropa donde se confeccionaban miles de camisas y en toda la grandísima fábrica que había no había ni un solo obrero. El único obrero que veías era el camionero con el traspalé cargando la caja en el camión, porque hasta los pedidos ya venían automatizados y todo. Y en el campo sucede lo mismo, tanto en la vendimia como en la recogida del olivo, como en cualquier otro aspecto de la vida. Y es normal que traten de incorporar maquinaria, automatización, para aumentar la productividad y reducir los costos laborales. Entonces, pienso que vamos hacia esta situación de miseria que vive un tercio de la población española actualmente, 1 de cada 3 niños, como decía, es una situación estabilizada si no va a peor, si no va a ir a peor. Antes creíamos que el trabajo era lo que nos dignificaba, lo que nos hacía ser socialmente útiles. Y no solo eso, sino que trabajando pensábamos que podíamos garantizar un buen futuro a nuestros hijos y que de alguna manera mejoraríamos nuestro nivel de vida. Ahora ni siquiera trabajando tenemos garantizado un futuro, ni se pueden hacer previsiones a largo plazo. Un joven hoy en día, o una pareja de jóvenes que quiera independizarse, tener su casa, casarse o cualquier cosa, no puede hacer planes de futuro porque no sabe si el mes que viene va a trabajar o no va a trabajar, si lo van a llamar o no lo van a llevar, o qué nivel de ingresos va a tener. Es decir, esta situación nos hace pensar que ya va siendo hora de darnos cuenta de que el trabajo realmente no, el empleo asalariado nos hace esclavos. Por otro lado, nos hace vislumbrar un futuro en que va a haber aún menos empleo y menos trabajo que hoy en día. Pero esto no es razón para que no vivamos una vida digna. Vivir una vida digna y sentirnos dignos no debe depender de tener un empleo. Y para paliar esta situación, hoy en día, sobre la mesa, no veo ninguna otra alternativa distinta ni mejor que lo que llamamos renta básica incondicional, de la cual os va a hablar mi compañero Juan. Efectivamente, de todas las soluciones que hay ahora mismo sobre la mesa, la renta básica es la única que puede erradicar la pobreza de una manera inmediata. Desde el primer instante en que se ponga en marcha, la renta básica acaba con la pobreza. Y se apoya en 4 principios fundamentales, sin alguno de los cuales ya no sería renta básica, sería un subsidio de los más que hay. Y estos principios en los que se apoya pues son: 1, que es un derecho para todos los ciudadanos. No es un subsidio, no es una ayuda, no es una concesión y no es un regalo. Es un derecho de ciudadanía, una redistribución de la riqueza. 2, es incondicional, para que sea compatible con tener un empleo, para que no sea una ayuda para pobres, que no acaba con la pobreza, sino que la perpetúa y estigmatiza a quien la percibe. 3, es individual, para evitar las relaciones de dependencia económica, y porque el derecho que hay que garantizar es individual, que es el derecho a una vida digna. 4, es suficiente, para garantizar el derecho de una vida digna, que permita relaciones entre iguales sin que haya ciudadanos de segunda. La renta básica traería toda una serie de beneficios para la sociedad. Entre ellos estaría que ganaríamos en libertad e igualdad,
porque no se puede ser ciudadano de pleno derecho si se es pobre. Se dispondría de la posibilidad de mejorar las condiciones materiales al no ser incompatible la renta básica con tener un empleo, algo que ahora mismo no sucede con ningún subsidio ni con ninguna ayuda de ninguna clase. Permitiría plantear la reducción de la jornada laboral de una forma razonable. Ahora es imposible, porque no se puede proponer un sueldo decente de media jornada habiendo 5 millones de desempleados. Sería un instrumento de negociación laboral muy importante, que daría a los empleados un gran poder en la defensa de sus derechos y condiciones. La huelga volvería a cobrar la fuerza que en origen tuvo. Pondría en circulación una notable cantidad de dinero mensual, aumentando la oportunidad de empleabilidad y emprendimiento. Los empleos basura desaparecerían. La economía sumergida se reduciría drásticamente como mínimo. Daría la oportunidad de emprender proyectos personales o colectivos, sin el miedo a fracasar o a no conseguir los beneficios necesarios en los inicios para poder mantener en pie la empresa. Y pondría en valor los trabajos no remunerados, al disociarse trabajo y retribución, y por lo tanto su consideración social no vendría dada por si se recibe un sueldo, sino por las necesidades que cubren. Y bueno, hay muchas más cosas que se podrían decir, pero considero que es mejor ya dejarlo para el debate. Y si tú crees que puedes apostillar algo más, no iba... ya entraríamos en el debate. Más que nada porque Alberto se ha metido con lo del empleo y el trabajo, dos cosas distintas que hay que diferenciar, porque el empleo es por el que te pagan, y el trabajo es el trabajo que tú realizas sin ningún tipo de percibir dinero, ¿no? Como nos ha pasado a las mujeres en el transcurso de la vida, cuando habéis cuidado de las casas, habéis hecho la comida, habéis cuidado de vuestros hijos y nunca habéis percibido un duro por ello. De esta manera se trabaja también, pero sin percibir. El empleo sí es remunerado, es decir, que te pagan por un trabajo que tú realizas o por un empleo al que tú estás acostumbrado a hacer, ¿no? El trabajo, que eso es por lo que la renta básica sería bueno, ese trabajo que hacen las mujeres en casa, que no está debidamente valorado, ni pagado, ni nada, con la renta básica cobrarían un dinero por todo eso que habéis estado haciendo gratis toda esta vida. Quería solo puntualizar sobre lo que es la diferencia entre empleo y trabajo, porque el trabajo lo hace cualquiera cuando se levanta por la mañana, hace la cama, ya está trabajando. Cuando va a buscar un empleo, ya está trabajando. Y eso, con la historieta que tiene mucha gente que dice que lo de la renta básica es un criadero de vagos, yo le diría que un criadero de vagos, además, sobre todo capitalizado el criadero ese de vagos por el Estado, porque el Estado cuando paga rentas mínimas, que son totalmente condicionadas, al decir condicionadas te están diciendo que tú tienes que hacer una búsqueda activa de empleo para darte ese dinero. Cuando a ti te contratan una empresa por 2 meses, un ejemplo, como son los contratos hoy por hoy, bastante precarios y bastante cortos, te contratan y cuando tú percibes una renta mínima y te contratan por 2 meses, esos 2 meses los vas a trabajar, pero vas a perder la renta mínima. Y luego, para que te vuelvan a dar la renta mínima, hoy por hoy se ha conseguido otra vez agilizar un poco el plazo a través de luchar primero para que se subieran un poco estas rentas para pobres, porque son rentas para pobres, y para tener el control sobre la pobreza, que es para lo que existen, ¿no? Se ha conseguido que se agilicen, es decir, el término medio son 2-3 meses, una cosa ahora, cuando te la vuelven a conceder para reanudarlo, ¿no? Es decir, que tú trabajas 2 meses, pero te tiras 3 meses a verlas venir, ¿no? Es decir, sin nada. Y un año.
No, pero ahora, por eso estamos hablando de que ahora se ha agilizado, Se se determinó ha ahí, logrado. ahora es un año sí, un año no. No, pero eso es el rey, es Claro, la la renta otra, activa de... esa fuera también. No, por eso nosotros... Si te tiras un año, tú este año no comas, ahora tendrás bien. Eso es el RAI, eso es la renta activa de inserción, que son 11 meses y un año sin... Pero la estrategia que usaban con lo del RAI era, y en servicios sociales se hacía, era, bueno, si tienes como puedes cobrarla durante tres veces en toda tu vida, el RAI. No cobras un año, te dicen que solicites la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción, hasta hace un año, está tardando 2 años en concederse. Año y 2 años. Año y 2 años. Es decir, cuando a ti te la pueden conceder la renta mínima, el RAI ya lo puedes volver a cobrar y te obligan a cobrar otra vez el RAI. Eso es una trampa, es decir, es mantener a la ciudadanía y es mantenerlo en pobreza. Es decir, calla, que te llevas esto, no hagas esto, es control, es totalmente el control sobre la ciudadanía. Por eso existe la cantidad de paro que existe en este país, porque se permite desde el año 77, desde los pactos de la Moncloa, el 14%, existía entonces era el 14% de parados, en el 77 con la crisis del petróleo, en el 82 vuelve a haber otra crisis y se sigue manteniendo y empieza a subir, pero se sigue manteniendo en un país que dicen que es el cuarto más grande, económicamente más grande de Europa, de la Unión Europea. Es decir, un país que tenga el 21% de paro, cuando hace un par de, bueno, el año pasado era el 23 o el 24%, ¿no? Es decir, es porque tú consideras, es un estado en el que considera que la pobreza es, y es control, es tener el control sobre las personas. Y ese es un problema bastante grave, porque estás diciendo, bueno, nosotros tenemos aquí estas demandas, pero bueno, eso lo dejamos ahí. Como ellos callan, les vamos a contentar dándoles estas migajas. ¿Qué es lo que hacen? Estas son las rentas mínimas. Concederte migajas para tener contento al ciudadano. Bueno, contento, no, pero para que diga, no me muevo. Hay un amigo mío que tiene una frase muy buena que a mí me encanta, que dice que la miseria es contrarrevolucionaria. Eso me lo dijo él en una ocasión. Me dijo, es que José, la miseria es contrarrevolucionaria. Y es verdad. Tú ves a Juanjo que no tiene ni dónde caerse muerto y yo estoy empleado y lo miro, digo, si respiro y digo algo me voy a quedar en la misma posición que él y no. Entonces la gente deja de luchar y de protestar, ¿no? Y ese es un tema en el que todos deberíamos de implicarnos y sobre todo es luchar y decir, bueno, vamos aquí se acaba. Aquí vamos a nosotros a... Esto es nuestro, que no es de ellos, es nuestro, es de todos. Ellos están ahí porque nosotros los hemos puesto. Y a esos señores que viven de todos nosotros, porque viven de todos nosotros, y del esfuerzo y el sudor de toda la gente... Juegan con nosotros. Esos son a los que hay que reprimir, ¿no? Que decir, bueno, nosotros ¿por qué nos reprimes? Que somos los que estamos soltando todo esto. Y esa es una manera de lo que yo quería decir sobre el empleo y el trabajo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No, yo simplemente, como lo que tú decías, el problema de la gente que cobra renta mínima, ¿cuál es? No puede hacer, que esa es la diferencia entre lo que son los subsidios condicionados de los no condicionados, ¿no? Un subsidio condicionado, primero es como la renta mínima o la RAI o otro, o la PNC, tú tienes que demostrarle al Estado que reúnes unas condiciones para que te lo puedan dar, ¿no? Mientras que la gran diferencia con la renta básica es que la renta básica tú solo por ser ciudadano de este país ya tendrías derecho a tener ese dinero. Eso es un problema porque, como decíais vosotros, ¿no? Mucha gente lo vive como si fuera algo malo, ¿no? Yo trabajo con mucha gente que cobra renta mínima, PNC. ¿Y qué pasa? Mucha gente me dice, yo cuando voy a los servicios sociales no quiero que me vea la gente, porque si no me van a señalar, porque tú eres el pobre, ¿no?
Entonces eso con una renta básica se eliminaría, porque da igual, lo cobraría y lo cobraría cualquiera de nosotros. Eso nos igualaría desde ahí, no nos sentiríamos que nuestra dignidad se queda afectada. Pero además para mí el otro problema grave es el no poder hacer compatible los subsidios estos con un trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cobras, si es una persona, 375 euros, si son dos, 400 y algo, no me acuerdo exactamente, no sé si son 400, bueno, ahora son 400, sí, luego un poco más, bueno, vas cobrando un poco más. Es una cantidad que no permite vivir, o sea, vivir en Madrid con 375 euros, una persona, es imposible, o sea, ya de principio estamos como, o podemos decir que eso es algo que te dan, como tú decías, ¿no?, para que no te mueras de hambre, pero para nada más. Pero además, si tú puedes hacer un mínimo trabajo que complemente eso, te lo rebaja. O sea, si yo cobro 375 y trabajo, pues yo qué sé, limpiando una casa, y me pagan 200, si lo declaro, me lo van a rebajar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que trabajar en negro. Porque si no, claro, si quiero vivir un poquito, me obligan a trabajar en negro. Con todo lo que eso lleva, porque claro, trabajar en negro me pueden pillar, me puede pillar la trabajadora social. Entonces ya la trabajadora social no es alguien que me va a ayudar, sino todo lo contrario, alguien de la que me tengo que esconder. Pero además no cotizo, con lo cual a la larga voy a tener problemas con el subsidio. Pero además, luego hay otra cuestión, que es que la gente que cobra rentas mínimas sobre todo, son miradas muchas veces desde los servicios sociales como la gente que va a defraudar. Hay que estar muy atentos, no sea que esté trabajando, alquile una habitación, no sé qué. O sea, todo el esfuerzo que se pone en controlar a la gente que tiene menos recursos, menos dinero, no se pone en controlar a la gente que tiene mucho dinero. Con lo cual decimos, pero bueno, ¿esto qué es? A mí una de las cosas que me acercó a la renta básica es eso, ver este tipo de desigualdades, es decir, esto no tiene sentido, o sea, que invertimos un montón de dinero en controlar, en no permitir que gente que tiene muy poquito pueda vivir lo más dignamente posible y sin embargo a la gente que tiene más. Entonces, me parece importante el que al no estar condicionada, al ser universal, al ser para todo el mundo, podríamos cobrar lo que fuera, la cantidad que fuera, los 600 euros, depende, hay gente que plantea 600, o sea, el salario mínimo, gente que plantea que sea un poquito menos, pero yo tendría asegurados esos 400, esos 600 euros, y podría además trabajar, si quiero, si no quiero, no, pero podría trabajar, porque la otra cuestión que se dice, la mayoría de la gente que cobra algún tipo de subsidios, que es muy vago, la gente en general se acusa de vagos, sois unos vagos, no queréis encontrar trabajo. No teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decía José Miguel, ¿no?, que si tú encuentras un trabajo de más de un mes, luego vas a tardar un montón en volver a encontrarlo, con lo cual te lo tienes que pensar, realmente cualquiera de nosotros lo tenemos que pensar si lo cogemos o no, claro. Eso por un lado, yo solo quería apuntar esto, y la otra cuestión otras dos cuestiones. Una sería el tema de las mujeres. Ahí creo que efectivamente para las mujeres, para nosotras estaría muy bien, porque nos daría más libertad, en muchos casos, sobre todo cuando hay temas de violencia de género, cuando hay temas de separación, que normalmente es la mujer la que se queda con los niños, te daría mucha más libertad de tener la seguridad, primero, de que no pasa nada si te separas, porque tú, o sea, puedes tomar la decisión tú, si la relación no va bien, tú podrías tomar la decisión de decir, bueno, por lo menos tengo un dinero para vivir, y luego, cuando ya se produce la separación y estás con tus hijos, no tendrías el problema de que en muchos casos los padres no se hacen cargo de pasar el subsidio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, que yo creo que todos sabemos un poco. Entonces, eso a las mujeres nos serviría para tener también un grado mayor de libertad. Hay algunas feministas que no están totalmente de acuerdo con esto, porque dicen que lo que haría si se paga a todo el mundo es que las mujeres nos quedáramos todas en casa cuidando a los hijos, que bueno, si alguien quiere hacerlo,
a mí me parece bien, igual que me parece bien que si uno quiere dedicarse a cultivar un huerto, lo cultive y si tiene dinero y se apaña con eso, pues bueno, cada uno, digamos, es libre, ¿no? O sea, siempre que pensamos en... Parece que si somos pobres no tenemos que tener libertad y tenemos que estar controlados, y una persona que tiene mucho dinero, si se quiere quedar en su casa o quiere cultivar no sé qué, lo puede hacer. Entonces, dar mayor igualdad a todos a mí me parece que está bien. Y bueno, y la última cuestión, que ya la dejo ahí porque antes se decía, se hacía la referencia a si es posible o no económicamente. Yo no soy experta, siempre digo, yo no soy experta en esto, pero se han hecho diferentes estudios que permiten, sobre todo economistas de Barcelona, han hecho el último estudio es sobre la declaración de la renta de todos los españoles del año 2013, y subiendo el IRPF a todos se podría financiar perfectamente, teniendo en cuenta que si se diera la renta básica se eliminarían todas las pensiones no contributivas porque estarían incluidas ahí, todas las RAIs que estarían ahí, todos los subsidios, o sea, todos los subsidios que fueran menores de los 600 euros quedarían incluidos ahí. Entonces, económicamente, digamos, los estudios que han hecho estos economistas, que son favorables a la renta básica, eso es cierto, parece que sí permiten pensar que es perfectamente posible, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo que vi en un libro que decía algo así: si yo cobro 1.000 euros, imaginemos que tenemos una renta básica de 400 euros, todos cobramos 400 por el hecho de vivir. Si yo trabajo y cobro tengo un 10% de IRPF, cobraría 900, ¿no? Si instala la renta básica en 400 euros y subimos el IRPF al 30%, yo cobraría 700 euros, más los 400 de la renta básica, serían 1.100. Si yo cobro 1.000.000 de euros al mes y me retienen el 10%, cobraría 900.000. Si me retienen el 30%, cobraría 700.000 más 400 euros, luego cobraría 700.400. Yo creo que con este ejemplo se ve quién saldría ganando. Claramente la gente que tenemos menos recursos, y quién saldría perdiendo, que serían las grandes fortunas. Por eso la renta básica es una cosa que no interesa a las grandes fortunas, y por lo tanto se critica mucho desde los medios de comunicación, ¿no? Y siempre se le dice es imposible, no va a poder ser, pero es una utopía, eso no lo pidáis. No es factible, sobre las mujeres. Muchas gracias el ejemplo, ¿no? Porque dice, tú cobras 1.000 euros, ¿no? O sea, a día de hoy no hay casi nadie que cobre 1.000 euros. ¿Sabes? O sea, que prefiero que hace 4 años nos reíamos del 1.000 eurista, ¿sabes? Como, es que el 1.000 eurista parece que... Y ahora mismo, vamos, para llegar a 1.000 euros tienes que tener 4 o 5 empleos y tener aquí... Como... No, yo pongo los 1.000 euros porque para hacer las cosas... Sí, no, para... Solo por eso. Ahora que ganaba 800, lo han dividido Sí. para que trabajen 2 por 400. O sea, esclavitud. Es un poco eso. A mí me Nada suena... más. Sobre todo a mí me suena a caza de brujas, ¿no? Cuando No hay más. el tema del control a los pobres y tal es como caza de brujas. A los ricos les dejamos cada lo que quieran porque como son los ricos, ¿no? Y siempre... Y... Son los que dirigen la Claro, tierra. no, son, No, sí, no, son los que son dirigen, los... no se olvidan de países ni nada. Y siempre te y están luego- fastidiando, cobras una miseria, ¿no? Y si es una familia, y te dicen, no, pero ahora tienes que hacer un cursillo de 3 meses en Aranjuez. El transporte sale a 150, o sea, 300, lo quitas 150. Es porque si no vas, Te lo quito. te lo quitan. Un cursillo que ni te va, ni te interesa. Tú has sido a lo mejor caballo toda la vida y te mandan de albañil. Porque esto es mejora, te tienes que reciclar. Por esa base, cuando empieza a haber empleo, ¿cuántos se van a quedar sin empleo? Porque no tienen unos estudios, sobre todo en nuestras quintas. Antes trabajaban ventas en una obra, trabajamos más, no necesitaban tener unos estudios, eso se van a quedar muchos aparcados, porque no dan el perfil. No, pero ya, pero ya no es solo, perdona, Víctor, ya no es solo el hecho de que, aparte de que para emplearte hoy por hoy, los pocos empleos que hay, ante tanta demanda, tienes que ser una persona bastante cualificada, Exacto, ahí muy cualificada. a eso voy. Pero ya no es el hecho de que no, perdona, tú vas a ser camarero, tú tienes que hablar inglés perfectamente,
tienes que tener el bachillerato acabado. Lo de la obra ya te digo que no, porque a no ser que vuelva a construir José, que está aquí al lado, me parece que la construcción Uy, por va a estar la construcción jodida. también está tocada. Por eso te digo, Hay cursillos de reciclaje, porque si no son cursillos, ya no puedes entrar ni en la obra. ya, sí, pero... No tienes nada de personalidad. Ellos en tu momento trabajan. Hay una cosa que tiene que quedar clara, ¿no? Que es que ahora hay una serie de subsidios que están condicionados a que seas pobre, ¿vale? Y a que demuestres que eres pobre. Esos subsidios no fomentan la búsqueda del empleo, porque en el momento en que encuentras empleo, pierdes los subsidios, tardas en volver a recuperarlos, con lo cual lo único que fomenta en ese caso es o que no encuentres trabajo, porque no te compensa, porque lo estás ganando sin trabajar, y porque el trabajo que vas a encontrar tampoco es una maravilla, porque los trabajos que hay son temporales y a tiempo parcial, con lo cual se van a andar así con la subvención, y para perder la subvención meses o años, pues o trabajas en negro o no trabajas. Es decir, los actuales sistemas de subsidios no estimulan el trabajo, sino estimulan el escapar del trabajo. En cuanto a la renta básica incondicional, no, porque a ti te permite trabajar si tú quieres, porque no te la van a quitar. Es decir, si tú con 600 y pico euros, ¿por qué decimos 660 y tantos euros? Porque es la cifra que señalan como umbral de la pobreza. No vamos a pedir menos que la pobreza, ¿no? Vamos a pedir lo mínimo, que es el umbral de la pobreza, 600 y pico euros. Pues es por eso que sale esa cifra, porque si está establecido el umbral de la pobreza, es lo mínimo que se puede pedir, porque pedir menos es admitir ser pobre. Entonces no, vamos a pedir lo mínimo, ¿no? Para todos. Pero habrá quien no se conforme con eso y quiera trabajar y añadir otros beneficios porque no se conforme con esos 600 y pico euros. Entonces habrá pues que sí se conforme. Esto nos va a permitir, por un lado, en las empresas tener muchas más fuerzas a la hora de firmar un contrato, porque ahora no firmas un contrato, simplemente aceptas lo que te dan, no se negocia un contrato. Desde esto y esto es lo que hay. Tú no puedes poner condiciones, ni decir, no, que quiero ganar más o trabajar menos horas. Bueno, ellos te imponen el contrato, con lo cual está en una situación de imposición. Los trabajadores a la hora de luchar lo mismo. Si se mueven, debido a las cifras tan exageradas de paro que hay, además paro cualificado, porque hay mucha gente en el paro que tiene buenas cualificaciones y estudios, están preparados, incluso más que otros que están trabajando, saben que si se mueven van a ir a la calle y hay 400 o 500 que están deseando ocupar su sitio, pero vamos, al momento siguiente, con lo cual tienen a los trabajadores esclavizados, ¿no? Si tuviéramos una renta básica incondicional, todos los trabajadores y no trabajadores, pues sería como una caja de resistencia, y si en una negociación con el patrono se pusiera duro y no quisiera admitir nuestras condiciones, pues podemos ir a la huelga porque tenemos el culo tapado por la renta básica incondicional, con lo cual cambiaría un poco la relación de fuerzas entre obreros y patronos en las empresas, cosa que ahora mismo está totalmente decantada a favor de la patronal. Entonces, desde todos los puntos de vista, creo que la renta básica universal no solo es deseable, sino, dada la situación de miseria y de pobreza actual de tantos y tantos niños, sobre todo que son el futuro, es urgente, porque no se trata de solucionar los problemas del día de mañana, sino se trata de hacer frente a los problemas que tenemos ahora mismo. Y es por eso que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que es una solución, de que es justa y de que es viable. Solo con unos impuestos que hicieran más progresivos y que pagara más el que más tiene, que ahora no es así, las grandes empresas no pagan nada, todo sale de la cotización del trabajador. Si se persiguiera también el delito fiscal y los paraísos fiscales, pues todo eso habría suficiente para financiar la renta básica incondicional y nos sobraría. Entonces, es viable, es deseable y es urgente y la única solución para acabar con la pobreza. Ahora, es una cuestión política, es decir, las grandes empresas, las multinacionales, los oligopolios, las endesas y demás, quieren trabajadores disciplinados y mano de obra disciplinada y dócil. Y no van a aceptar o no van a querer, evidentemente, y desde el punto de vista político, como son los que manejan también los medios de comunicación, pues van a estar echando porquería contra la renta básica.
la única manera de conseguirla es que el pueblo, nosotros, los de abajo, los pobres, nosotros somos los pobres, nos ha tocado, lo reclamemos como algo que es nuestro, como un derecho universal, como el derecho a la sanidad, como el derecho a la educación, pues el derecho a tener una renta básica que nos permita vivir dignamente. Si nosotros luchamos por ello, lo conseguiremos, pero si nosotros callamos y seguimos trabajando, pues será imposible. Entonces lo único que pido es eso, que cada uno de nosotros vayamos pensando que tenemos que sumar nuestro esfuerzo y exigir una renta básica como derecho de ciudadanía, como derecho incondicional para todos, igual que la sanidad, la educación u otras cosas. Yo sin servir, voy a decir un par de cositas, ¿vale? Que, o sea, antes cuando te refería a lo de la formación y tal, no tenemos en cuenta de que las cifras de paro están en un 21%, ¿no? Pero las de paro juvenil, que son menores de 30 años, están en torno al 50%. No sé ahora mismo cómo va. O sea, que formación no es. Ahora mismo está saliendo una de las mejores generaciones cualificadas en cuanto a carreras universitarias y se están teniendo que ir todos al extranjero. ¿Sabes? Que es un poco que ya no requiere tanto, no es como la cualificación, ¿no? Pero ahora mismo te vas a un McDonald's y te encuentras ingenieros y químicos y biólogos trabajando ahí, ¿sabes? Es un poco triste. Y la otra cosa es un poco algo que me hace mucha gracia, ¿no? En cuanto a lo de la utopía, de la renta básica. Es como, joder, nosotros estamos demostrando con cifras que se puede financiar una renta básica. Sin embargo, la gente que está en contra no te lo muestra nunca con cifras. No, eso es una utopía, eso no se puede, eso no sé qué. Pero ninguno se plantea decirte, pero no se puede por esto y por esto y por esto. Y con estas cuentas no salen. Sin embargo, nosotros con las cuentas sí nos salen, claro. Si es que si nos dejamos convencer por, no, es que eso... Es que suena utópico, porque es como algo que todo vamos a criar vagos, vamos a no sé qué. Jo, pero yo te estoy demostrando y no te vale simplemente con el mero hecho de que digas, ¿desaparece la pobreza? Desaparece la pobreza. O sea, es que, dado eso, que alguien intente rebatírtelo, ¿sabes? En plan de, no sé, a mí me suena como un poco de, bueno, pues si no tienes alma o no tienes lo que tengas que tener dentro para ver a una persona tirar en la calle, a lo mejor que no tiene ya dónde vivir, o echar a un niño de 4 años de su casa y que diga, salga el político de turno diciendo que es que ya a partir de 4 años pueden vivir en la calle, pues perfecto, no sé. ¿En qué país estamos viviendo, no? Si no vamos a mirar por el que tenemos al lado, solo miramos a nosotros mismos, es un poco... No sé, y sobre todo hacer un poco eso de... Yo creo que el problema es que cada vez más, desde todo el pensamiento que hay, ¿no? Lo que se intenta es demostrar que el que es pobre porque quiere, porque es un vago, porque no quiere trabajar, se lo merece... Esa es la filosofía neoliberal. Claro, esa es la filosofía que está, entonces... Claro, pero... Hay mucha gente desde ahí que no quiere acabar con la pobreza. Es que no le interesa. Que haya pobreza. No le interesa que haya pobreza. Pero yo creo que aquí no somos ninguno, ¿no? No, no diga, a ver si me hablo de la hora, ¿sabes? No, pero también hay que saber el argumento que dan los otros, ¿no? Claro, porque... Sí, pero pues a eso me refiero, que nosotros, por ejemplo, o sea, se demuestra que con una reforma del IRPF, ¿sabes? Y persiguiendo el fraude fiscal, está completamente claro que puede financiarlo. Claro, ¿sabes? Pero es que son cosas que no... Los políticos que no se lo lleven, porque claro, con todo lo que se han llevado, fíjate si se puede aguantar la renta básica. Claro, si como no se persigue al rico, pues así, claro, se vigila al pobre y el rico se lo lleva, porque no lo está vigilando. Hay una cuestión que quisiera señalar, porque hay gente que dice, no, renta básica no, trabajo garantizado. Más digno del trabajo que pedir un subsidio, que pedir una renta básica y condicional, ¿no? Como derecho, porque no es una limosna, como hablamos. Pero ¿qué pasa? Que cómo se garantiza el trabajo hoy en día en una sociedad cada vez más automatizada. Es inviable. Como no hagamos como en los tiempos de los faraones egipcios, que como había excedente de grano, ¿qué hacías con la gente? Pues la ponías a hacer pirámides. ¿Vale? Sí, si ponemos a la gente a hacer trabajos inútiles, es posible que generemos trabajo para todos, pero esos trabajos son inútiles. Y lo que hay que escapar es del trabajo como maldición, porque como el trabajo empleado, quiero decir, trabajando para otro, hay trabajos mucho más creativos a los que nos podríamos dedicar, ¿no? Y que ahora mismo pues no podemos, porque no tenemos tiempo ni medios para acceder a la educación, o a la cultura, o para dedicarnos a pensar, o escribir poemas, o a lo que sea. Es decir, el trabajo como maldición se acaba, y se acaba porque la automatización, por un lado, va sustituyendo la mano de obra que antes era esclava. Ahora va a hacer una zanja con una retro en un momento, ahora necesitamos un montón de peones. Por eso pasa en la construcción y en todos los sitios. Y eso no es un malo, no es un desastre. Pero el que no tiene trabajo también tiene derecho a la vida, y eso hay que garantizar.
donde se abren nuevos tiempos. No va, el sistema económico, industrial y laboral nunca va a volver a ser como era antes de los años 70 o antes. No se va a volver atrás. Entonces, ante la nueva situación, hay que buscar soluciones y la renta básica universal es una base que garantiza el derecho a la vida digna a todas las personas en una situación en la que es imposible garantizar el trabajo a todo el mundo. Es que además estamos en una situación económica mundial que no tiene ya continuidad. Las grandes fortunas están ganando beneficios empobreciendo a otros, es decir, sus beneficios no salen de la productividad, del trabajo productivo, sino que está saliendo de burbujas que estallan y el que entra a tiempo en una burbuja y sale a tiempo, sale millonario, pero los que no pierden el dinero. Por lo tanto, el dinero que se está ahora repartiendo es dinero que se le quita a otro. Es decir, hay una parte que pierde el dinero y otra parte que la gana. Por eso los más ricos están siendo más ricos y los más pobres están siendo cada vez más pobres. Y los ladrones que nos roban, porque hay que ver la bandilla de ladrones que tenemos en el gobierno. Bueno, esa es otra. Claro, esa es otra. Porque si le hemos permitido, ¿cuántas manifestaciones hemos hecho para luchar contra estos ladrones que nos están robando? Ninguna. Cero. Están haciendo todo esto porque se lo consentimos. Mientras el pueblo aguante, nos van a seguir machacando. Y lo digo con 75 años que tengo ya, que llevo luchando desde los 24. Y en 4 años que han estado gobernando este maldito gobierno, nos han quitado todos los derechos que teníamos, que habíamos conseguido, incluso en la época del franquismo, habíamos conseguido montones de cosas. Y estos cabrones nos los han robado en 4 años. Y lo están haciendo porque el pueblo aguanta, se calla. ¿Cuántas manifestaciones salimos a la calle? ¡Ninguna! Hemos ido ninguna, ni siquiera a protestar contra las sedes de estos bandidos, que es una pandilla de bandidos. Y quieren todavía gobernar y todavía quieren decir que son ellos los que tienen que gobernar. ¿Pero a dónde vamos? ¿Qué hace el pueblo que no se levanta, que no sale a la calle? Es el miedo. Es el miedo, coño, pues vamos a acabar con el miedo. Que ya está bien, coño, ya está bien. Que no nos aguantemos, que lo de la leche, lo de la renta básica lo veo justo, pero ha llegado a esta situación porque se lo hemos consentido. Porque no luchamos contra las injusticias. Y el pueblo que no lucha lo tiene todo perdido. Lucha puede conseguir cosas, pero el que no lucha lo tiene todo perdido. Y aquí lo estamos perdiendo todo. Y los estamos arrastrando con toda la miseria que nos están dando. Y los estamos callando y aguantando, que ya está bien, vamos. Claro, pero que este es un sistema que está ya acabado. No es Pero se está acabando porque nosotros se lo permitimos. No, que no es capaz de solucionar los problemas que el propio sistema crea. Y entonces no se va a generar riqueza suficiente para que los más pobres dejen de ser pobres. Y ni se va a crear empleo, porque es imposible crear empleo, ya que las nuevas tecnologías están acabando con... Hay estudios que están diciendo ya, estudios en Japón, estudios en el Reino Unido, estudios en Estados Unidos, que dicen todos estos estudios que en 15, 20 años la mitad de todo el empleo disponible que hay en todo el planeta va a desaparecer. Entonces, es absurdo que estemos discutiendo por el pleno empleo... ¿Dónde se va esa riqueza? Los paraísos fiscales. ¿Por qué Inglaterra se quiere salir de la Unión Europea? Porque es uno de los paraísos fiscales más grandes que tenemos en Europa. Claro, ahí voy. Todo el dinero, como decía Saramago, el dinero no se volatiliza, no se evapora. Están en los paraísos fiscales. Esos billones que hablaba de billones, están ahí y nos los han robado a nosotros. Entonces ese dinero, si estuviera pululando, estuviera funcionando, no habría miseria, ni habría pobreza, ni habría nada. ¿Y por qué ocurre estas cosas? Porque el pueblo lo aguantamos. Se trata de redistribuir esa riqueza. Hombre, yo estoy con el hombre ese, que eso hay que salir como el País Vasco. El País Vasco salió a la calle y la consiguieron. Y eso es lo que hay que hacer aquí en Fuenlabrada, y no callarnos más. Y lleva razón todo ese hombre. Y si no nos hacen caso por la mala, que nos hagan caso por la buena. Si no por la buena, por las malas. Y es lo que hay que hacer, hablar con ellos y hacerle, ponerle la cara de roja, porque el que se están riendo son ellos de nosotros, y es que nos están estrujando, porque es que no podemos hacer nada, es que no puedo coger yo con este chaval un piso porque me quitan la paga, y eso es lo que no hay que permitir. Y salir todo el pueblo entero, con todo el pueblo entero, todo apoyado, entonces sí que podemos hacer algo. Si no, no vamos a hacer nada.
Eso lo digo yo muchas veces en el centro, y es que si no lo hacemos todos, a salir todos a la calle, porque hay muchos que quieren que se los muevan y sentar en el sofá, y eso no se hace. Eso hay que salir a la calle y luchar. Y yo estoy con ese hombre, porque ya bastantes ya han robado. Sale, se manifiesta que se ríen de nosotros. De todas maneras, Es que se ríen, es que... Y tienen la poca Nos vergüenza tienen pillado a tanto, las personas que ya luchan en el puede caso salirse de Podemos, que no. porque está diciendo la pura verdad a los cuatro vientos, nos llaman antisistemas. Y yo le pregunté un día a uno, digo, ¿a qué llamas tú a los antisistemas? ¿No serán los antisistemas los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales? ¿No serán los antisistemas los señores del PP que nos están robando por todos sitios? ¿No serán los antisistemas los que nos están destruyendo la sanidad pública, la enseñanza, las investigaciones, que se caen más de 250.000 jóvenes bien preparados en el extranjero? ¿No serán esos los antisistemas los que quieren destruir las pensiones, quieren destruir el bienestar social? ¿No serán esos los antisistemas? Joder, abrir un poco los ojos y los oídos, ver, oír y luchar por estas injusticias, coño. Es que no luchamos para nada, y es que se ha acabado la lucha. Yo no sé, alguna vez me meto también con los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos? Claro, se los han cargado por otra parte, los han comprado o se han dejado vender, que son muchas cosas, que han influido muchas cosas, pero nosotros que nos dejamos llevar por la música que ellos nos tocan, y esa música te la tenemos que cambiar. No podemos permitir que sigamos en la situación que estamos. Las pensiones, ahora las próximas recortes que van a hacer, que tengamos en cuenta, si hay algún pensionista aquí más, van a ser las pensiones, como ha pasado en Grecia. En Grecia que le han metido un país en la miseria auténtica, que ya no van a poder pagar nunca la deuda que tiene, porque tienes Alemania y Francia que lo tienen prácticamente, el 60% es de Alemania y de Francia, sobre todo de Alemania y de las listas de calificación, que son los que tienen metidos ahí el dinero que nos roban a nosotros, que han ido a invertirlo allí en bonos del Estado, como nos ha pasado aquí con este gobierno que dejó 2.000 euros o sea, 2.000 millones de euros de los 30 y tantos, de los 60 y tantos mil millones que había para las pensiones, se han gastado pues 32.000 y pico estos 4 años, pero todo en el fondo de las pensiones, pero no solamente para pagar las pensiones, han pagado también el rescate de las carreteras, de las autopistas que se han hecho inútiles, que no nos sirven para nada. Y si hicimos así, montones de cosas, coño. Y es más, hace poco tiempo me encontré yo en internet que habían cogido y habían comprado bonos del Estado y habían utilizado las pensiones, el dinero de las pensiones, el fondo de las pensiones habían utilizado para comprar bonos del Estado, para que no vinieran otros a recomprarlo, porque luego habría que pagarlo. Y ahí no tenían que pagar ninguna renta ni nada, porque era fondo de las pensiones. O sea que los que estamos cobrando pensiones ahora, bueno, dentro de poco tiempo, como si sigan así las cosas, nos vamos a quedar sin pensiones también. Y los que estáis aquí, que estáis trabajando, cuando lleguéis a trabajar, no vais a tener pensiones ninguno. Y eso es lo que tenemos que luchar y es lo que hay que tratar de evitar. En 2017 ya no hay lucha para las pensiones. No, pues fíjate si el camino que llevamos, que Zapatero dejó 68.000 millones de euros y estos se han gastado más de la mitad en 4 años. Hombre, por favor, que abramos los ojos de las cosas que nos están haciendo. Pero cuando veamos a gente por la calle y dicen, bueno, mirar estos revoltosos por ahí, estos serán los de Podemos, los antisistemas. Coño, que nos demos cuenta porque se está en la calle, como algunas veces yo les digo a muchos, digo, ¿qué creéis? ¿Que vamos aquí? ¿Que somos ladrones como los del PP? No, nosotros reclamamos justicia para que esto no ocurra en el pueblo, que nos están machacando y nos estamos dejando machacar, hombre, que ya está bien, que ya está bien. El PP debería de ser ilegalizado, ¿no? Esa es otra de las cosas que teníamos que pedir en las manifestaciones en la calle que había, que ya teníamos que haber tenido montones de ellas y pedir la ilegalización de esta pandilla de ladrones, pero llamarnos con nombre y apellidos y salir con una pancarta que sabemos las personas que son. Este es un ladrón, nos está robando, por culpa de esto está la crisis, por culpa de esto estamos pagando nosotros la crisis que ellos han creado. ¿Dónde está el dinero de las preferentes? ¿Dónde está el dinero de banca? ¿Dónde está el dinero de las cajas de ahorros que han hundido? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo ha llevado? Es que no lo devuelven, no van ni a la cárcel ni devuelven el dinero. Y si van a la cárcel, no, siguen sin devolver el dinero. Mira lo de Rato, ahora lo de Carlos, lo de Rita Barbera, vamos, que esto ya es demasiado. Y el pueblo aguanta, y mientras el pueblo aguante, pues dale caña y venga a machacarlo. Venga, como se aguantan, pues vamos a machacarlos más. O sea que dinero sí que hay.
Claro que hay dinero. Pero sí que lo que hay es falta La crisis la han creado ellos porque se está enriqueciendo cuántos ricos hay a consecuencia de la crisis. Pues ha subido el 40% de ricos y ha bajado el 30% de pobres. Pero a nosotros, a los pobres sí nos interesa la renta básica incondicional. Sí, claro que hay que luchar A ellos también. no, a nosotros sí. Hay que luchar por ella, Entonces, vamos a luchar pero por tenemos que luchar por otras Y cosas es para que evitar que tengamos que luchar por la Pero es renta que quien básica. esté en el gobierno hay que exigírselo. Pero- Renta básica incondicional. Que sí, que yo estoy de acuerdo con ella, yo no estoy en contra. No, pero disculpa, no, sí. Tú quieres luchar por otra cosa antes que por la renta básica. Yo quiero luchar por todo. Tú quieres luchar porque estos vayan a la cárcel, los del Partido Socialista también, porque tienen que ir a la cárcel también. El ladrón, venga de donde venga, a la cárcel, pero que devuelva el dinero. Los de Izquierda No me da igual Unida que sean ladrones del color que se sea, son llevaron las ladrones. tarjetas black, todos esos tendrían que estar en la cárcel. Pero a la hora de luchar, olvídate del trabajo o del empleo. Olvídate del empleo porque no va bien. Lo que hay es lo que hay. Es que han creado un miedo, han creado un No, terror. pero es que no. Ha estado explicando el compañero que con las nuevas tecnologías, con la automoción, con todo eso, lo que estas manos trabajaban antes ya no van a trabajar. Sí, pero mira, antes de que tú te quedes, las te nuevas mueras de hambre, tecnologías, mira, escucha. tenemos un ejemplo muy claro en el campo. Yo cada vez que veo hay un montón de gente en las máquinas automáticas, algún día me van a mandar a tomar por culo, con perdón de la frase. A todos se lo digo, ¿no os dais cuenta que estáis colaborando a eliminar el puesto de trabajo mientras hay una persona en una cadena? Ir a pagar a la cadena es un pequeño ejemplo. Ya, pero Pasa eso no puedes, a eso los no sitios de puedes. autoservicio. No. Eso decían en el siglo XIX en Inglaterra, cuando la revolución industrial. Oye, no, que nos vamos a quedar sin trabajar, no, perdona, tú no puedes parar, Sí, pero mira, las nuevas parar, no, tecnologías parar de hecho. se benefician siempre los mismos, nosotros no participamos de ese beneficio. Pues eso es la Ese es el renta problema. básica. Eso es lo que hay que discutir y por lo que hay que pelear. Pues Por ese claro, reparto, vamos a pelear por el por ello. reparto de la riqueza. Vamos a pelear por Ese es eso, el por el tema. reparto de la riqueza. Es por ahí por donde Tenemos que luchar. librarnos de nuestra mentalidad esclavista, de esclavo bueno, porque nosotros no queremos quitarle ni arrebatarle el poder a los amos, nos conformamos con que nos dé un trabajito. No, señores, no se trata de ser miserables hasta para ser pobres, no, se trata de pedir nuestros derechos, que nos los están arrebatando y nos los están pisoteando. Tenemos que exigirles de igual a igual que tenemos derecho a existir, tanto ellos como nosotros, y que hay una riqueza que se ha generado en esta sociedad, con los recursos de esta sociedad, y por lo tanto hay que Hemos generado repartirla, nosotros, hay que tenemos que participar de ella. ¿Y por qué hay que Claro. redistribuirla? Porque ellos no pagan impuestos. Ellos están robando dinero. Al no pagar impuestos, están robando el dinero que le pertenece a la sociedad. Y se lo están quedando ellos. Y eso es lo que hay que exigirles, que ese dinero que se están quedando y que están robando, hay que Que repartirlo. van a los paraísos fiscales y pagan el 1% y nosotros estamos aquí Claro, pagando pues de eso se el trata. 17 o el 20%. Y la renta básica Claro, sería ese derecho. Claro. Y la renta básica sería ese derecho de ciudadanía, el derecho a existir. Y luego, aparte de una vez garantizado ese derecho para poder existir dignamente, ya veremos a ver, ¿hay empleo para todos? ¿No hay para todos? Pues vamos a repartirlo. Vamos a reducir la jornada laboral y trabajemos 4 horas cada uno. Y tú, con tu renta básica más las 4 horas, tienes para vivir más que dignamente. Y además, incluso, como solo trabajas 4 horas, tienes tiempo libre para decidir tú si además quieres emprender un proyecto personal por el cual también vas a poder ganar dinero. Eso crea riqueza y crea sociedad. Mientras que el pelearnos por una miseria de trabajo que nos lo den y nos lo concedan como un regalito, tenemos que luchar por todo eso. nos perpetúa en la pobreza y en la miseria. Vamos a quitarnos ese chip, esa mentalidad de esclavo, exactamente. Claro, Sí, yo, sí, yo estoy de acuerdo lo que con pasa es que creo que nos han machacado durante siglos para tener esa mentalidad. Pero yo la he visto en los trabajadores, más que los de arriba, porque los de arriba la tienen porque les interesa. Pero yo conozco mucha gente trabajadora que tiene esa mentalidad del trabajo y el esfuerzo y tal. Y además que la tele también te lo dicen, los emprendedores, todo esto. Entonces, pues es un poco eso que... no sé, eso de que al final, ¿qué es de lo que se trata? Pues yo creo, es decir, es que me un poco el hilo. Yo creo, por ejemplo, lo que se ha ido haciendo, por ejemplo, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo la sociedad del bienestar, donde, por ejemplo, en Alemania tú te quedas parado y hasta que no encuentras un trabajo tú sigues cobrando.
Eso ya existe, pero existe desde hace 30 años, en Alemania, en Bélgica. Entonces, pasa que en España no hemos llegado hasta ahí. Entonces, yo lo que no sé, lo que quería empalmar con lo de antes, es decir, que posiblemente sea más fácil para la mentalidad que ya tenemos, todos los trabajadores, el 80% de los trabajadores, sea más fácil intentar conseguir lo que ya se ha conseguido en otros países y que yo soy un trabajador y trabajo y mi vida está en función del trabajo, que yo estoy de acuerdo contigo que no debería ser así, pero desgraciadamente la mayoría funciona así y va a ser muy difícil cambiarlo. Pues hay que hacerlo. Pero que a lo mejor hay pasos intermedios que mucho más fácil decir, no, yo no, nada de subsidio ni hostia, yo si me quedo parado, tú me estás pagando hasta que yo tenga un empleo, y se acabó. Y eso ya existe y está funcionando, y ha funcionado, y dentro del mismo sistema capitalista, es decir, que no hace falta hacer ninguna revolución. Y ya, para lo de la revolución, recordaros que siempre cuando ha hecho falta han hecho una guerra. Y ha ido no sé cuántos millones de gentes y se empieza y se barajea de nuevo. Otra vez todos a la miseria y tal. Ahora es más difícil porque están las bombas nucleares. Pero en cualquier caso, si lo ven jodido, lo harán. Cuando se puedan ir a la luna o donde se vayan. Quiere decir, no olvidéis nunca que el sistema capitalista siempre ha tirado para adelante y ha arrasado con quien ha hecho falta, con lo cual no son tontos. Estamos al final del capitalismo. Ojalá fuera así. La siguiente jugada no sé cuál es, porque yo estoy de acuerdo con vosotros en que, bueno, yo estaba en una fábrica de pequeñito, de los 14 años, éramos 4.000 y al final se han quedado en tal, porque ¿sabes? El trabajo yo trabajo en teléfono, haciendo telefónica y cosas de teléfono y tal. Claro, todo el trabajo, digamos, que se lo han llevado a China, se lo llevaron a China, nosotros nos despidieron y ya está, y encima la tecnología era bestial, es decir, cuando lo que hacían 1000 personas, luego lo hacen 50, y luego encima los 50 se lo iban a China. Encima, como han metido el tema de la globalización a nivel mundial, han especializado a los países y tal. Yo lo que quiero recalcar, lo de que tú decías de la revolución. La revolución es muy difícil, porque solo ha habido revoluciones cuando la gente se moría de hambre. Aquí no nos estamos muriendo de hambre, aquí tenemos televisión, tenemos el coche malo pero lo tiene, es decir, nadie va a jugarse la vida, ni la suya ni la de su familia por eso, es decir que no hay revoluciones ni en los países donde lo están pasando fatal y se están muriendo de hambre, pero muriendo de hambre de verdad. y luego hay otro factor que yo creo que hay que tener en cuenta, que es el tema de la inmigración, es decir, ¿qué pasa con los millones de personas que vengan? ¿Va a haber renta básica? ¿No va a haber renta básica? ¿Va a haber trabajo? ¿No va a haber trabajo? Porque de alguna manera lo que hace el trabajo es que ha regulado esa inmigración. Cuando hay renta básica, ¿cómo funciona? En el tema que decía antes de Alemania y tal, si tú no trabajas no tienes derecho a ese subsidio, porque tú has trabajado y tú vas a estar cobrando hasta que encuentres un nuevo trabajo. Pero primero has tenido que trabajar en el país y has tenido que cotizar. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú modulas que de pronto venga 1 millón de personas? A todos le da la renta básica. Quiere decirte que hay muchas cosas, que es normal, muchos recovecos, que yo creo que hay que tirarse a ese charco porque eso no queda más remedio. Porque no hay trabajo para todos y porque todo el beneficio se lo está llevando 4. El 0,7% tiene más del 40% de la renta mundial. Es una vergüenza. Pero... Sí, claro, pero no veamos el que no hay trabajo para todos como algo horrible, como un problema, como diciendo, ay, que como venga un extranjero me va a quitar el poco trabajo que hay. No lo veamos así, porque eso es lo que quieren que veamos nosotros. ¿Entiendes? Eso es lo que quieren que veamos. Reducir la jornada de trabajo y repartir los beneficios que se generan. Cuando te quedaste sin trabajo, ¿por qué no te fuiste a Alemania? Y hay trabajo, y hay un sistema de bienestar estupendo. ¿Por qué no te fuiste? Yo no, pero otra gente sí. Ya, pero ¿tú por qué no te fuiste? Bueno, pero pude buscar la vida de otra manera. Quiere decir que a lo mejor me pagaba un poco, pues Alemania. No te lo quería decir a ti. Sí, yo te lo digo por eso. Te quiero decir que hay mucha gente que no se va fuera de su país. ¿Por qué? Porque en su país tiene su gente, tiene su familia. Entonces la inmigración, la renta básica, no necesariamente, y eso sí que hay estudios que dicen, no convocaría una inmigración excesiva. Yo no me voy a Suiza, que iban a poner 2.000 euros de renta básica, se estaba votando hace poco. Pues yo no sé qué voy a hacer en Suiza, ahora mismo, quiero decir, a lo mejor si tuviera 18 años, aunque tenga una renta básica, pero... Sí, cuando tú tienes una parte del planeta
que en esta parte, y 14 kilómetros más para abajo, está viviendo en el siglo XV y aquí está viviendo en el siglo XXI, eso no lo tapa nadie. No, es lo que Es está pasando. lo que está pasando. Pero bueno, es que- eso no lo tapa nadie. es que porque la- es que eso es, aunque la mayoría no se vaya, hay jóvenes que van a estar. Pero el problema no está donde está la renta básica, el problema está donde la gente se muere de hambre. Pero existe. Claro, pero el problema... Siempre el sistema capitalista, digamos, ¿por qué hace el tema de la globalización? Porque tú cuando estás teniendo unos derechos, eso es como los vasos comunicantes de agua. Tú los comunicas y subes esto y bajas. Entonces, cuando tú tienes aquí, cuando tienes el planeta como lo tienes, vamos a ver, tú en China tienes, como me decía un compañero, yo soy del metal, era del metal, ¿no? Dice, mira, en Europa hay 50 millones de metalúrgicos, en China hay 300 millones de metalúrgicos, o había. Para que te hagas una idea de lo que es China. Y ellos, si fuera por el trabajo, harían el trabajo de todo el mundo, que de hecho ya lo están haciendo. Y es así. Y ellos, ¿qué es lo que hacen cuando globalizan? Que tú tus derechos no sé cuántos, no me toques las narices porque te los voy a meter aquí. Porque abro el comercio y se acabó. Todos tus derechos se te bajan. Y estos salarios van a bajar sí o sí. Y estos van a subir un poquito, ya le van a dar de comer y un poquito más, pero aquí te van a joder. Claro, y ahí está la historia. ¿Por qué no nos centramos sobre la renta básica? Porque claro, estamos hablando de la renta básica, vamos hablando de la revolución y... No, como se han visto un poco, te digo que no es tan fácil. Porque todo tiene relación. No, pero que la renta básica... Realmente cuando piensas en la renta básica, pues salen todos los temas y todas las cuestiones sociales que están con ella relacionadas, desde las condiciones laborales hasta cómo se mueve el capital, que hoy en día el capital tiene una movilidad enorme, tan pronto invierte aquí como va a invertir a otro lado. Y entonces está de moda lo que hace años decía una chica economista que decía el trabajador champiñón. Los tienes ahí, cuando quieres lo coges y cuando no, pues lo dejas. Es decir, no te casas con una plantilla. No coges el trabajo cuando necesitas, lo dejas cuando no lo necesitas. Cuando quieres inviertes aquí, cuando no inviertes en otro lado. Con lo cual, todo eso hace que los puestos de trabajo sean necesariamente temporales y necesariamente precarios. Para beneficio de esa movilidad que el capital necesita para sacar siempre la máxima ganancia, el máximo beneficio, ¿no? Que el máximo beneficio del capital es esa actividad del capital en búsqueda del máximo beneficio económico es antisocial. Es antisocial porque está dejando en la miseria y en la pobreza a millones de personas en todo el mundo. Tampoco pensemos que es un problema específicamente español. Pero sí es verdad que en España tenemos un problema muy grave de pobreza que es único en la Unión Europea, que es un 3% de los hogares, un 30% de los hogares, un 30% de los niños en situación de pobreza. Hay muchos hogares, millones de hogares en los que no entra ningún beneficio que pueda ser declarado. Que tienen que vivir como pueden, a salto de mata, mendigando, o de la caridad, o robando, o como sea, porque la gente tiene que seguir viviendo. Y ante esta situación de urgencia es lo que planteamos la renta básica. No como algo para el día de mañana en una sociedad utópica, sino como algo para solucionar el problema inmediato que tenemos ahora, que es la pobreza. Y la pobreza que no es una pobreza temporal, porque si uno de cada 3 niños es pobre, seguirá siendo pobre toda su vida. No tendrá acceso a la educación igual que todos los niños que no son pobres, con lo cual estará en peores condiciones en una sociedad competitiva. Está condenado ya desde niño a seguir siendo pobre toda su vida. Y eso es injusto y no lo debemos permitir. Por eso es urgente, por eso no es una utopía. Y debemos de pensarlo que es posible y deseable. Y que hay que convencer a quien tenga medios para implantarlo, que se debe de implantar, esté quien esté en el gobierno. Pero para eso el pueblo debe de decididamente reclamarlo. Porque si nosotros no nos lo creemos, ¿vamos a esperar que nos den algo? No. Como nosotros además, no... la renta básica no soluciona todos los problemas. O sea, la renta básica soluciona un poco algunos problemas. Efectivamente hay problemas como los que planteabas de las diferentes situaciones a nivel de países, que habría que seguir planteando como ciudadanos en pedir que haya una mayor igualdad, ¿no? Que realmente no
otros países, no se esquilmen a los otros países. Tenemos que pedir a nuestros gobiernos que no vendan armas de otros países, que no vayan a robar las riquezas de otros países, que se cree industria en esos países. Tenemos que pedir que la globalización que han hecho del capital sea una globalización de derechos. Eso lo tenemos que pedir los ciudadanos. Entonces, dentro de eso, todo ese trabajo que tenemos que hacer de conseguir todo eso, está la renta básica como una cosita muy importante. Lo que pasa es que la renta básica es un torpedo a la línea de flotación del sistema capitalista. Es decir, que lo tenéis que entender así, porque yo lo entiendo así. A mí me parece que es muy revolucionaria, pero hay gente que dice que es que si no, no funciona el sistema. Que de alguna manera está dentro del sistema capitalista. Yo creo que efectivamente yo, por ejemplo, concuerdo que de alguna manera torpedea, no acaba con dentro del sistema capitalista, yo creo que está lo que yo os decía antes, está lo que pasa en Alemania. Tú te echan del trabajo y hasta que tú no encuentras otro trabajo, te están pagando todos los meses. Todos los meses. Pero eso está en Alemania, está en Bélgica. No, aquí no. Aquí a los 2 años... digo que aquí también con la renta básica sería algo parecido. Aquí lo que se ha hecho parecido... Sería súper... Lo que se ha parecido es la renta mínima, que es un poco que lo han hecho las comunidades autónomas, ha sido a partir de ahí, ¿no? Pero digamos que eso es un poco la imitación que hemos hecho de la... Pero que es más parecido a la renta básica que a lo mejor la de Alemania, que está vinculado al trabajo. Que dices, pero lo que ya se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial es el estado de bienestar, que lo poquito que hayamos conseguido en España lo estamos perdiendo. No, pero que no olvidemos, que no lo olvidemos que en Alemania, en Bélgica, en estos sitios, en Francia y tal, tú si te quedas sin trabajo hasta que no encuentres el siguiente trabajo te están pagando. Que eso existe. Eso existe. No quiere decir que sí, que yo entiendo lo que si ya no hay trabajo, no puedes estar esperando a que haya trabajo. Sí, pero lo que te quiero decir es que la renta básica, que seáis conscientes que es contra el sistema. Claro. Contra el sistema, porque pero la mentalidad del sistema la tenemos nosotros. Nosotros los trabajadores tenemos la mentalidad del sistema. Ese es el sí que hay que cambiar. Claro. Por eso hay que cambiar la mentalidad. Joder, si me va a dar yo para que se esté tocando los cojones. Pues eso lo oímos. No lo han metido en la cabeza, pero eso está claro. Claro. Y trabajas y ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya lo decía la Biblia. Eso lleva 2000 años. Eso es algo que no lo lleve machacando 100 o 200, no, lleva 2000 años machacándonos. Ganarás el pan. Y ahora con el empleo precario, pues nos mete el miedo y dice, bueno, ¿cómo me voy a mover yo? Si yo me voy de aquí y no acepto lo que me dan, van a entrar otros, que hay un montón detrás de mí para poder entrar. Y ese es el miedo que nos han metido. Lógicamente es una idea antisistema, es una idea antisistema opresor y asesino. Porque es que es así como funciona este sistema ahora mismo, es opresor y asesino. Esto se llama terrorismo del capital, es el terrorismo del capital. Pero la labor más importante que tiene la renta básica ya no es la implantación, es la labor pedagógica que necesita. ¿Vale? Necesitamos enseñar a la gente que no es algo que sea como esto es una locura porque lo que está diciendo, no, si es que es demostrable. Lo único es que lo más difícil de todo es cambiar la mentalidad de la gente, porque no recordemos que nosotros vivimos en un sistema que es capitalista que beneficia solo a un 3% de la población, a un 3%, que el otro 97% restante somos los que estamos abajo. Entonces, lo que pasa es que eso tampoco es así, porque tú mira Europa cómo está y mira cómo está África, Asia, que dice que nosotros no nos ha tratado tan mal el sistema capitalista, ha tratado muchísimo peor a otros, a los africanos, a los asiáticos. Esto es una cifra, 81 personas tienen la misma riqueza que la mitad del planeta. 81 personas, ¿eh? Que si tienes eso no es un 3% contra 97, porque ya que... No, quiero decirte que hay que ser realista, que nosotros somos privilegiados en el planeta, ahora mismo somos privilegiados. Sí, pero no utilicemos eso para no hacer nada. Mira, yo... Exactamente. No lo utilicemos para eso, para decir, no, si hay otros que viven peor, no, pero tampoco seamos ciegos. No, sí, vamos a pelear por repartir la riqueza, porque es lo que hay que hacer, repartir la riqueza. A ver. Sí, porque si no se ¿Puedo o no puedo? Sí, habla tú, porque si no se enconamos. Yo empecé a soñar cuando tenía 13 años. A soñar en cambiar el mundo y hacer un mundo mejor. Y a los 14 años ya estaba tirando otra vía, lo de poner una vietnamita y llevar el papel bendito. A los 19 años ya me había detenido Franco. Cuando se murió tenía 3 años pendiente de cárcel. Por ese 3 veces, ese día. Quiero decir que aquel mundo que nosotros hallamos cuando éramos muy jóvenes, pues lo que queríamos transformar todo en una revolución y hacer un paraíso para todos por igual.
el paraíso resulta que luego nos encontramos y nuestros ejemplos eran la China de Mao Zedong, la Rusia, la Unión Soviética de Lenin, Ceausescu de Rumanía y demás. Y eso era el ejemplo que teníamos que seguir. Y soñar en eso era el ejemplo. Joder, cuidado hacia los lados. Resulta que cuando aquí se empieza a poder hablar, cambiar impresiones, ejemplos del mundo, resulta que aquí en el paraíso se cae todo, se hunde todo. En vez de hacer lavadoras y frigoríficos para los trabajadores, hacían cohetes para la luna, hacían tanques, aviones para matar. Los sueños nuestros, los que eran ejemplo, nuestro sueño de cambiar el mundo. Y ahora la renta básica, en la cual yo estoy de acuerdo, pero también lo quiero llegar un poco a eso de soñar, que soñar es precioso, porque siempre queda la sensación y la idea y la esperanza de conseguir un mundo más justo, para todos por igual. Pero yo creo que, por ejemplo, el compañero que planteaba ahí el tema de hay países, aunque no son el paraíso, ni Alemania, ni el otro, porque allí hay trabajo para todo el mundo, sí, a 300 euros, y a 400 euros, y a 500 euros. Y hay que meter 10 familias en un piso para poder vivir. Pero que sí es cierto es que ese puede ser un primer avance en el sentido de que aquel se queda parado, tenga garantizado el salario digno para vivir dignamente hasta que pueda otro trabajo. Yo lo digo por ir dando pasos para que eso, que tarde o tarde menos, el desarrollo de la nueva tecnología acabará con el mundo del trabajo. En el 80 o el 90%. A no ser que salgamos todos anarquistas y nos haríamos a asaltar la fábrica y la destruyamos. Yo creo que eso no lo llevaría a discusión. Entonces yo creo que hay que ir paso a paso, en el sentido sin renunciar y convenciendo, informando, asesorando, que el pueblo se vaya enriqueciendo de esa idea que sería la justa de todos. Pero que esa idea justa de todos es que eso os establece en acuerdo a nivel mundial para que no sea una realidad. Si no, no tendremos el apoyo de los trabajadores. Porque el momento de que vengan para acá 500.000 africanos a este país, no entenderá nadie, entre nosotros nos mataremos. Es una educación a largo plazo, con pasos intermedios, para ir mejorando y garantizando a los países, la supervivencia justa y digna. Pero cuidado, lo digo porque para no meter contra la pared, sino que vayamos dando pasos a paso, y si hoy es garantizarnos hasta que se pueda otro trabajo, tener un salario digno, para poder pagar tu vivienda y poder comer, y que el derecho a la solidaridad y otro, si eso ya lo garantiza desde el principio, que es un paso ahora mismo aquí en este país, es un paso importante, cuidado. Es importante, creo que estamos más cercanos que el otro, y influyendo poco a poco dando pasos. Bueno, nada. A ver, yo creo que el problema es que estamos acostumbrados a pedir un poquito y que nos den la mitad de lo que pedimos. Es decir, si pedimos lo que se está planteando de seguir cobrando subsidio hasta que tengas un empleo, en vez de la renta básica, te darán la mitad de lo que estás pidiendo. Si pides la renta básica, primero te darán ese paso, después el otro y después el otro. Es decir, nosotros tenemos que luchar por lo máximo que podamos. Lo tenemos que soñar y lo tenemos que luchar, porque con soñarlo solamente pues no va a servir de nada. Quiero decir, a mí esa idea me parece injusta, porque por ejemplo, si yo estoy desempleada, me dan los 600 euros y resulta que encuentro un empleo y a lo mejor el empleo es de 600 euros también, o sea, yo por quedarme en mi casa me voy a llevar lo mismo que a lo mejor una persona que esté trabajando de sol a sol. O sea, me parece injusto. Quiero decir, el decidir estar empleado o no tiene que ser una decisión de los trabajadores. Yo no he dicho eso, yo no he dicho nada. No, pero quiero decir... Yo he luchado y sigo luchando. No, pero que es injusto que nada más que se le dé a las personas, las personas no que no trabajen, sino las que están desempleadas.
Porque hoy en día hay trabajadores que son pobres también. Y si se quiere combatir la pobreza, entonces lo que se debe hacer es que sea incondicional, que es lo que se está pidiendo. El salario es el que se garantizó para que no tengas ese problema. Yo he dicho, renta básica sí, para la gente que no trabaja. O lo voy a llamar de salario fijo hasta que encuentre un trabajo digno. Y el salario ese, o lo que quieras llamar, que sea, ¿cuánto es necesario? 800 euros, 800 euros. Si no un trabajo, tiene que ser un trabajo que sea superior a esa cantidad. No, pero... Porque el dinero no llueve, ¿eh? No, pero el dinero está. Pero claro. el dinero hay, pero lo tienen los se lo va a tiene que perseguir. Lo que dice de sí es verdad, es totalmente injusto que una persona que esté en el paro gane 660 euros, o el salario mínimo, o lo que sea, 660 euros, y que una persona que se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar a Alcalá de Henares y que tiene que gastarse dinero en el transporte, comer fuera de casa, y llega a casa a las tantas cansada, pues a lo mejor lo está haciendo por 600 o 700 también. Eso es injusto. Totalmente. Eso está claro, que yo no digo eso, que yo no digo eso. Pero lo estoy diciendo yo. El que no trabaja tiene que tener 600 o 700 para vivir dignamente. Y el que está trabajando por lo menos tendría que ganar 1.000 euros. Ya. ¿Está claro? Sí. Ahora, si tú estás trabajando y eso de que todos cobrarán en los 600 euros, claro, si lo cobran ¿por qué? todos, ¿A cuenta de qué? Si lo cobran todos, el que está Tú parado... garantiza a los trabajadores que puedan sobrevivir y vivan dignamente. Entonces, el que está parado por la renta básica y el que está acabado. Tiene lo que tiene y ya con eso no tiene que trabajar. Y son los reyes católicos, yo creo. Está, pues es que yo estoy en desacuerdo y como estoy en desacuerdo que haya esos niveles de desigualdad... ¿Y tú crees que estás de acuerdo en eso? Pues si estás en desacuerdo, lo lógico es que a ti te parezca bien que se reparta el derecho a la tierra, que se dice. La renta básica está fundamentada en el derecho a la tierra. Nacemos en esta tierra es de todos, tuyo y de la duquesa de Alba. ¿Por qué la duquesa la tiene y tú no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y a partir de ahí vamos a pedir lo que es nuestro. Si no estamos pidiendo nada con las rentas diferente. mínimas. ¿Cuántos años llevamos con las rentas mínimas? Y como que nada. ¿A acabar con la pobreza? No. ¿Para qué sirven los pasos intermedios? Te voy a decir para qué sirven los pasos intermedios. Mira, si tenemos esta distancia, los pasos intermedios sirven para llegar hasta aquí. Pero ahora cogemos esta unidad de medida y la ampliamos para verla mejor y decimos, ¿cuáles son los pasos intermedios? Aquí. Ahora la vamos a ampliar para verla mejor. Y no acabas nunca. Es decir, los pasos intermedios valen para no avanzar, para no ir nunca a donde quieres ir, que es para lo único que sirve. Mientras nos centremos en, no vamos a pedir esto porque esto nos van a decir que no, vamos a pedir algo que nos pueden decir que sí, como la renta mínima. Pues vamos a pedir que las mejoren un poquito. Es seguirles el juego, porque mientras les sigamos el juego, nos van a tener donde ellos quieren, es decir, en la pobreza. No, de lo que se trata es de decir, no, yo no quiero ser pobre, te metes la pobreza por donde te quepa. Yo voy a pedir la renta básica, y mientras no me la concedas, te voy a hacer la vida imposible, con escraches, con manifestaciones, con concentraciones, o con lo que haga falta. Porque estoy pidiendo el derecho a una vida digna, no estoy pidiendo nada más. Tengo derecho a tener una vida digna como cualquier otro ser humano. Y no me la puedes quitar tú por el simple hecho de que no tengo empleo. Y no tengo empleo porque no lo hay ni lo va a haber. Y aunque lo hubiera, tendríamos que ver cómo se reparte, porque no hay para todos. Por lo tanto, es absurdo que estemos obcecados en que, no, una renta mínima que te garantice vivir hasta que encuentres un empleo, pero ¿cuándo va a aparecer ese empleo? ¿Cuándo? Mientras tú los soportes de pero que no tiene sentido, que tú estés cobrando una renta mínima que te empobrece y que tú vas a estar siempre pensando en que eres un ser inferior, en que eres un ser fracasado porque no llegas a encontrar nunca ese trabajo que no llega en la vida. Mientras que con la renta básica, la primera cosa que se puede conseguir es reducir la jornada laboral, porque ahora mismo no puedes reducir la jornada laboral porque con 4 horas tú no puedes vivir. Pero con la renta básica tú puedes vivir, porque tienes la renta básica más esas 4 horas. Y entonces sí es posible. Yo lo que te digo, puedo repetir, es que si tú crees, o creemos aquí, que podemos llegar a eso que sea general, y que cobre todo el mundo una renta básica, que cubra todos los gastos de comida, sanidad, enseñanza, vivienda y demás. Enseñanza y vivienda, no, eso es aparte. No, que digo que garantice. Eso, yo digo, si ese es el primer paso para llegar a lo general de todo, yo digo, con que a mí me garantice
El gobierno este, que es casi imposible, bueno, imposible de lo imposible, este me lo doy. Si hay un gobierno que me garantice como trabajador que voy a tener cubierto todas mis necesidades y mi familia hasta que encuentre un trabajo que puede ser 6 meses o 10 años o en la vida, digo, bienvenido sea. Es un paso que está cerca del sueño último, pero que ya hemos avanzado algo. Te lo digo porque si no, la movilización no se podrá movilizar a nadie, porque entre los mismos trabajadores dirán, pero este que no trabaja ni ha trabajado nunca, pues existen los caciques en todos los barrios, en la familia, en todos lados. Este no trabaja nunca y va a ganar lo que yo gano, o 20 euros voy a ganar yo más que este. Tú tienes que dar pasos, que el que estamos hablando, el premio que estamos dando, de que están garantizados. Mientras no tiene trabajo, una familia, y hay que dar un paso adelante, que para conseguir eso habrá sangre, y líos, pero mucho. Hoy estamos hablando de un paso de gigante. Garantizar tu familia durante el tiempo que transcurra, hasta conseguir un trabajo. No nos lo tiene que conceder. A pesar el suelo. No, el problema es que eso llevaría de nuevo a que estarían los vagos que no trabajan porque no tienen... Es un problema que yo no tengo ese problema. No, pero digo yo que eso es lo que pasa ahora con la gente que cobra renta mínima y no encuentra trabajo. Son unos vagos que no quieren trabajar, que quieren vivir y están ganando lo mismo que otros que trabajan. Claro, y están ganando porque lo hay gente mismo que trabajando otros por que 400 trabajan. euros, por 200, por 300. Luego, entonces, si no tienes un sueldo asegurado, ¿cómo te van a asegurar sobrevivir hasta otro trabajo? Yo no estoy hablando de 400 y 500, estoy hablando de garantizar la vida a una familia. Tarda un año en un trabajo o 20 años, o nunca. Pero el que no sea universal, hace yo digo que no estoy contra el final, no estoy persiguiendo. Es de dar paso para unir gente, para pensionar y cambiar los gobiernos. Y el mundo que vivimos, coño. La renta básica no es una finalidad, es un primer paso. Si fuese una finalidad, estaríamos equivocándonos. La renta básica es el primer paso hacia una sociedad basada en el bien común. Gigante, pero un paso. El tema es que efectivamente hay que cambiar la mentalidad. Eso es cierto. Mientras no cambiemos la mentalidad, mucha gente va a creer que no se puede, como se creía en su momento, que pedir las 8 horas de jornada laboral era absurdo. Y durante mucho tiempo a los trabajadores, y vacaciones y médico, y educación gratis. Pero estos obreros que están pidiendo, eso durante mucho tiempo se cuestionó antes de la revolución industrial. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, que teníamos unos sindicatos fuertes, que teníamos un movimiento obrero fuerte, se consiguió. Entonces, evidentemente, ¿cómo estamos ahora? Desmovilizados, con unos sindicatos que no reivindican prácticamente nada, con un movimiento obrero que no existe porque ya no somos obreros nadie, todos somos de otra clase, de clase media, pero obreros no somos nadie. Los trabajadores han ganado, han luchado y han ganado. ¿Quiénes? Los trabajadores de Coca-Cola. Vale, pero pocos, o sea, claro. Pero es que los de Coca-Cola son, y yo, que tengo una licenciatura, soy clase obrera. Yo no tengo otra cosa que mi trabajo. ¿Qué es un obrero? Alguien que vive de su trabajo, ¿no? Pues yo, independientemente de que que trabajes en la Coca-Cola o que tengas una titulación, eres obrero en tanto que vives de tu trabajo. Eso nos lo han vendido de manera que no. Ya todos somos clase media. Y además tenemos que tender a mirar a los de abajo mal y a intentar conseguir subir todavía más. Entonces, mientras no cambiemos eso, claro que es difícil, pero yo creo que si somos capaces de empezar a pedir cosas que son justas, porque es que lo que se pide con la renta básica no es otra cosa que una cosa de justicia, ¿no? Entonces, si empezamos a pedir eso y somos capaces de ir cambiando la mentalidad, que no es fácil, pues conseguiremos cosas. A mí, por ejemplo, lo que no me cuadra es lo de supeditar, ¿no? Que una persona pueda vivir en función de si trabaja o no trabaja. Porque eso ya significa que si yo, por ejemplo, no tengo trabajo, no soy el mismo nivel de persona que tú. Porque tú ya tienes tu trabajo, a lo mejor, ¿no? Y entonces yo ya no pertenezco a ese nivel. Entonces, mi existencia vital sobra, ¿no? O sea, los obreros nos valen, pero los que no son obreros, los matamos. Porque básicamente es eso. Si tú no me vas a dar para que yo pueda subsistir y yo no consigo encontrar trabajo, vamos a poner el caso de lo que está diciendo, ¿no? De si una persona pierde el trabajo, coge y puede entrar ahí. Vale, y un joven que ahora mismo estamos hablando de que el 50% de los jóvenes, que no olvidemos que es
una cantidad bastante grande, no ha podido tener un trabajo en su vida porque acaban de salir de una licenciatura, de los grados que son ahora, acaban de salir y llegan, ¿y qué haces? Porque yo no he trabajado ni he cotizado, ¿qué me vas a pagar? ¿Hasta que encuentres algo? No, es que eso que estáis hablando es un poco... Tú eres una persona, ¿no? Sí. Vives en una sociedad, ¿no? Sí. Pues te vas a nutrir de los bienes que tiene esta sociedad. Lo que no puede ser es que se nutran 20 personas de los bienes que tiene toda una sociedad y el resto parezca que no, es que tenemos que trabajar y dar el callo y vamos a dejarnos los cuernos aquí currando porque si no, no somos gente que merece vivir en esta sociedad y que nos den nuestra parte. No, perdona, esto es así de sencillo. Pues igual que no queremos lo de la duquesa de Alba y cosas así por el estilo, pues no lo queremos. No lo queremos. ¿Por qué? Porque a mí no me convence. El estar en un sitio, yo tengo un montón de preparación y estoy trabajando en un comedor. ¿Y qué tengo que hacer? Cobrando 300 euros de mierda. ¿Qué tengo que hacer? Para coger y pues, poder optar a un puesto de trabajo decente. ¿Qué tengo que hacer? Pues es lo que yo he dicho, ¿no? Pero vale, vamos a decir, ¿qué tengo que hacer para poder optar a un puesto de trabajo decente? Nada, porque no hay trabajo. Que te paguen el salario digno para vivir. Pero si dentro de 10 años, claro, pero entonces ahora mismo, por ejemplo, una persona de mi generación, por ejemplo, que haya estado currando en la obra, no sé qué, ¿a qué está supeditada? ¿A estar currando toda su vida también? No, si es que esos trabajos, si la gente que se ha quedado despedida es porque no hay trabajo. Entonces, si no hay trabajo... Eso está garantizado. Pero coño, ¿qué mejor manera de garantizarlo? Si quieres incorporar al mundo del trabajo, claro, está claro que tendrás que pagar por si hay trabajo. Por supuesto, exacto. Y entonces, pero qué mejor manera de garantizarlo. Eso que tiene garantizado. Claro, pero que demos pasos concretos que podamos unir voluntades para esforzar en esa situación. Escúchame lo que me y sin renunciar a soñar con lo último, que será lo que sea. Claro, pero qué mejor que para realizar mi existencia material, que decir, me tienes una renta básica por el mero hecho de ser un ciudadano de una sociedad que genera unos bienes, esos bienes los vamos a repartir entre todos los ciudadanos de esta sociedad y tú vas a coger y vas a tener tu parte. Porque por eso has nacido aquí y estás aquí. Exacto. Pues eso que estás diciendo se llama renta básica. O sea, eso es la renta básica realmente, que es todos los bienes que se generan en una sociedad, poder redistribuirlos, que no se queden en 4 personas. Y si yo tengo trabajo, pues en vez de cobrar los 600 euros de renta básica, cobraré los 600 más los 400 de mi trabajo de mierda que tenga. ¿Sabes? Es que es así. O si coge y voy a tener un trabajo de la hostia y voy a cobrar 2.000, cobraré 2.000 y 400. No lo concrete, sino que se garantice la vida de la familia. No, de la familia no, de las personas. Mi familia tiene yo y mi padre, y de ti que eres joven, y que ya tienes edad para incorporarte al mundo del trabajo. Y está garantizado que tuviese trabajo toda la vida, o si no trabajas, porque no te das trabajo. ¿Cuál? Me tienes que garantizar mi supervivencia. No te lo tiene que garantizar nadie. Somos el Estado. No. Entonces es nuestro papá el que nos tiene que proteger durante toda la vida. No, hombre, no, somos nosotros, los ciudadanos, los que... Pero si es nuestro trabajo es luchar para que se convenzca al pueblo de obligar a estos que van a votar o le vas a obligar por coger tiene que garantizar eso. Vamos a emanciparnos, vamos a decidir que nosotros queremos una renta básica porque nosotros nos vamos a otorgar nosotros mismos a nosotros mismos el derecho a tener una vida digna. No nos lo va a dar un señor que está por encima de nosotros. Por encima de nosotros no tiene que haber nadie. Eso también es... No, pero tiene que haber una estructura. Estructura sí, porque si no es el liberalismo, cada uno vas a buscar la vida. Estructura sí, claro. Estructura sí, pero no nadie que valga más que nadie. No, pero tú tienes que tener una estructura estatal para que haga el reparto. Pero no es si no, ¿quién lo va a hacer? Sí, pero no te lo concede. Pero eso es pero te lo concede. Exactamente. Llámalo como quieras. Puede que haya un Estado que tenga sus funcionarios. Que cambiemos el chip, que no nos lo conceden, no es un regalo, ¿eh? Es un derecho. Claro. Yo lo que te quiero decir es lo que tú planteas. Yo estoy de acuerdo con que la renta básica es la solución. Yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que es la solución. No, pero es que no es la solución la renta básica. La renta básica es un paso. Yo lo que te digo es que para llegar ahí, hay que tener en cuenta la historia, en qué se ha basado, porque lo que está contando el compañero es lo que ha vivido la clase obrera, la dignidad de la clase obrera, la dignidad de ser trabajador, es lo que se ha luchado de toda la puñetera vida. Entonces, escucha un momentito, levanta la mano y nadie tiene razón. Esa mentalidad que está contando el compañero es la que ha alimentado a la clase trabajadora. Pero para la renta básica esa mentalidad este que ya no vale. Y las escuelas está diseñada para buscar el trabajo. La escuela está es decir, está todo diseñado, toda la sociedad está diseñado para todo esto, para el trabajo. Para ser explotado. Entonces, lo que tú planteas, que yo estoy de acuerdo que hay que llegar ahí porque no va a quedar más cojones que llegar ahí porque no va a haber trabajo. Con lo cual, es que se va a llegar sí o sí
con más o menos acuerdos, con más o menos sufrimiento, con más o menos guerras, revoluciones y tal, pero se va a llegar ahí porque las máquinas van a ser las que hagan todo o casi todo. Entonces, es que es así, es que ya vas al aeropuerto y hay una señora allí virtual que te dice dónde está la entrada y la salida. Es que ya ni los conserjes ya van a existir, no ya los obreros. Entonces, eso es así porque va a ser así al final, pero el problema es qué vamos a tener que pagar hasta llegar ahí, qué va a ser lo lógico. Y va a ser porque la misma sociedad te va a llevar ahí, la misma evolución industrial y todo eso. Entonces, el tema, lo que te planteo es, toda esa mentalidad que va a variar, hay que variarla y de ahí, de esa sociedad partimos. Y hay que intentar que esto que va a llegar de una manera o así, que va a ser así, que la gente vea, y cómo hacemos que la gente vea que eso es así y que hay que negociarlo y que hay que... Pero no te digo solo los de abajo, sino los de arriba también. ¿Dónde vais? Estáis locos. ¿Para qué cojones quieres 50.000 millones de euros? Ni tú, ni tu familia, ni 100 generaciones más. Estáis locos. Es decir, que los mismos ricos y tal no saben dónde se están metiendo. Yo creo que nos están llevando al desfiladero, nos están llevando a una confrontación que no tiene ningún sentido, ni para ellos ni para nosotros, porque podemos vivir todos mejor. Subimos lo de arriba, vosotros podéis seguir viviendo como os dé la gana, pero no nos metáis en nada esta porque al final va a haber follón. Entonces, no, lo que te quería decir, estoy de acuerdo contigo, ese es el final, pero hay que ver cómo hacemos que todo el mundo y toda la gente entienda que hay que hacer un nuevo contrato social, llamarlo como quiera, como el tema ruso, pues hay que hacer un nuevo contrato social. Y tenemos los de arriba y los de abajo y los del medio. Aquí hay que poner un mínimo para todos. Y del mínimo para arriba, lo que tú quieras. Y en las escuelas ya no te van a enseñar a ser fresador, te van a enseñar a ser poeta, escultor y no sé qué, persona. Y va a ser otra sociedad, va a ser otro concepto de sociedad, otro concepto de persona. Por eso digo que eso, aunque yo estoy de acuerdo que eso hay que pelearlo desde ya, eso es muy difícil de conseguir porque lleva toda una revolución entera. Es toda una mentalidad completamente distinta y cultura totalmente distinta. Todo totalmente distinto. Es lo que yo creo. Sí, mira, eso que estábamos hablando, primero decían de reciclar laboralmente, primero tenemos que reciclar aquí, porque yo cuando voy al paro le dije al hombre, digo, pero ¿usted cree que para los generaciones, yo por ejemplo tengo 53 años, va a haber trabajo? Digo, pero soy sincero, a mí las medias tintas no me gustan. Dice, lo tenéis muy difícil. Rulo. Cobrar las pensiones tampoco, entonces tenemos que pensar en ideas como estas para ir empezando, porque es que si no, nos quedamos atrás, olvidarnos de lo que no han vivido, de lo que han vivido nuestros padres y empezar una base que es esta, es un principio, que es duro, lo sé, que la gente, que hay que luchar, de que si no empezamos, trabajo no va a haber. Ya me lo dijeron sinceramente, fuera. Y que no es así, y salen del paro con una cara tonto, y dice, bueno, a ver, tienes que pensar, ¿no? Mira alrededor y dice, que yo tengo mi medicamento, que todavía valgo a trabajar, pero es que no hay otra cosa, no hay. No hay. Pero con 50 años y con 20. Y con 20, 18, por eso. Y con 30 años. Y jóvenes no hay ni trabajo. ni para vosotros. Entonces hay que pensar en algo, por lo menos tener un bien común todos que podamos seguir manteniendo, vivir dignamente. Es que si no tenemos ni esto, pues Dios. Claro, pero lo que hay que cambiar es lo que acabas de decir ahora. Dice que yo soy joven y valgo para trabajar. No, algo para vivir. Para algo para vivir. Exacto. Ay, si yo tengo garantizados unos mínimos, es que voy a trabajar. Claro. Voy a hacer cosas. Y se va a generar consumo. Y se al tener dinero se genera también consumo, se genera riqueza. Claro, es que el ser humano, no sé cómo nos han dicho, que el ser humano es activo por naturaleza. Tú no te puedes, tú dime que te tiras de repente, o estás de baja, ¿no? Porque te ha pasado cualquier cosa y si has tenido la suerte de currar, ¿no? Que es como, y te tiras de baja un mes. ¿Qué coño haces un mes en tu casa si te mueres del asco? Si es que te mueres del asco. O sea, no creo que nadie diga, no, porque vamos a crear unos vagos, porque no, si es que estás más de 3 días metido en tu casa y dices tú, pero si es que esto, si no tengo nada que hacer aquí, ¿sabes? O sea, que quieres hacer cosas y realmente no es que vayas. Lo que pasa es que uno de los beneficios que tendría esto, por ejemplo, es que yo voy a trabajar, pero voy a trabajar en algo que me gusta. Puedo elegir. Claro, puedo elegir porque ya sé que por lo menos comer voy a poder comer, ¿vale? Y voy a poder acostarme caliente. Bueno, pues una vez que puedo comer y acostarme caliente, voy a ver qué me gustaría hacer, ¿sabes? Para desarrollarme como persona, joder, es mucho más productivo un obrero que va contento a su trabajo que uno que no lo va. Y si va a haber de los obreros que haya, nos los cargamos y la mitad no van a poder trabajar, pues bueno, al menos que los que estén y tengan que mantener los puestos de trabajo, o tengamos que ir 2 horas, que vaya 2 horas a gusto. Que no vaya 2 horas encima de un curro de mierda que no me gusta, no sé qué.
Si es que es absurdo. O sea, y a la hora de poder elegir te abren mucho más vías y abren un abanico de posibilidades. A la hora de negociar con el patrón, a ti te llega y te ofrecen un curro de mierda que te dice vas a estar 8 horas y vas a cobrar 300 euros y le dices, ahí te quedas, quédatelo para ti. No, porque ahora mismo, ¿qué te dicen? Vas a estar 8 horas y vas a cobrar 300 euros. Y tú tienes a tus hijos detrás que te están pidiendo comida y tú estás 8 horas por 300 euros. Si no te tiras 10, por 300. O sea, es que te diga, y estas 2 te las voy a meter aquí en la cartera. Y te las tienes que comer y punto, y es lo que hay. Y ahora mismo estamos en esa situación y es verdad que parece como un paso gigante, pero es que es una emergencia social. Es una emergencia social. Porque ahora mismo está volviendo a poner otra vez los comedores a los niños. Los niños en servicios sociales están llevando un montón de niños a los comedores. ¿Qué están planteando también? Abrirlos en verano. ¿Por qué? Porque no hay dinero en las familias y no hay comida en las familias. Y los niños se mueren de hambre. Y es lo que estamos hablando, de que ¿quién va a pagar las pensiones si los jóvenes que están mejor cualificados, está saliendo una generación de puta, se están yendo fuera? ¿Quién va a pagar las pensiones de la gente? ¿Quién va a cotizar para pagar la sanidad? ¿Quién va a cotizar para pagar la educación? ¿Quién? ¿Quién? Si se están yendo la gente, si es que se está yendo. Y ya no es que se vayan, los que no se están yendo no tienen trabajo. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que está aquí sobre la mesa. Entonces está muy bien decir de que mientras que no tengas trabajo, pero es que el trabajo no lo hay, ni lo va a haber. Entonces como ni lo hay, ni lo va a haber, y la gente se está yendo, habrá que buscar una solución. Y la solución esta está con números demostrados que se puede poner. Y se puede implantar si se quiere mañana mismo. Se puede, porque se puede hacer. Lo único que hay que hacer es un poco de voluntad, como estamos diciendo. Ya no voluntad nuestra también, voluntad política, lógicamente. Pero la voluntad política nace del pueblo y de apretar desde abajo, que ahí es de donde nace. ¿Y qué nace? Porque si yo te cojo y te convenzco a ti y tú convences a tu vecino y no sé qué, pues al final cogemos y salimos todos a la calle.